Hola, yo soy Ya la se doctora. logra ver, doctora. Gracias. Soy la doctora Corana Solo no se Collado, escucha. ¿no? Mm, ¿Ahí? ¿Ya se escucha? No, aún no se logra escuchar, doctora. Yo sí le escucho, doctora. ¿Sí? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Listo. Bueno, yo soy la doctora Corana Collado. Ahí aparece un poco que soy odontopediatra. En realidad soy ortodoncista y realizo lo que es ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Y bueno, ahí es donde entro un poquito a trabajar también con niños. Voy a platicarles un poco qué es el tratamiento que nosotros manejamos como ortodoncistas, como estomatólogos, para poder entender cómo es que también tenemos pues importancia en los tratamientos de niños con SAOS. Bueno, primero quiero preguntar, ¿la maloclusión es epidemia? En realidad es que hay reportes que ya un 89% de los niños presentan maloclusiones y es evidente alrededor de los 4 o 5 años de vida. Anteriormente solamente nos llegaban pacientes a los ortodoncistas alrededor de los 8 o 9 años, que era cuando ya tenían una dentición mixta. Sin embargo, hoy en día nos estamos dando cuenta que el problema viene desde antes, en la primaria infancia. Entonces, ahora estamos trabajando también con niños de menor edad, que son de 4 o 5 años, y bueno, estas son algunas de las características que nosotros podemos encontrar en esos chiquitos. Eh, Son maloclusiones, diferentes tipos de maloclusiones, tienen mordidas, se ve colapsado el maxilar, no se alcanzan a ver los dientes inferiores, los dientes tienen mordida abierta, están la mordida cruzada, los dientes de arriba están colapsados, no tienen espacio para erupcionar los caninos, entonces están ectópicos. Y anteriormente nosotros solamente nos preocupábamos en cómo arreglar para que una sonrisa se viera bien. Actualmente entramos a lo que es medicina dental del sueño y es ahí donde empezamos a ver las diferentes eh, fascias de un respirador bucal, pero ya visto de una manera integral. Entonces, nosotros podemos ver que los niños desde que entran a nuestro consultorio son niños que tienen ojeras, son niños que tienen un estrechamiento de las fosas nasales o la nariz está hacia arriba, buscando respirar. Son niños que tienen o incompetencia labial o tienen los labios resecos, son niños que presentan una maloclusión dental y el mentón o está forzado, que se les hace un puntilleo, o tienen una retrognasia. Hablaba también la doctora Luz un poco de la postura. Entonces, desde que un niño entra al consultorio, nosotros vemos cómo es que él camina, cómo es su postura, si está jorobado, si está viendo hacia arriba. Y de esa manera, bueno, nos empezamos a dar cuenta. ¿Quién realmente es el médico tratante que debería iniciar? El alergólogo, el estomatólogo, el otorrino, terapeuta, pediatra, neumólogos, neurólogos. En realidad, yo les diría, cualquier médico que vea al paciente es quien debería iniciar. Y esto al final, como lo decían, no es un tratamiento único, ni de otorrino, ni de estomatólogos, ni del pediatra. Es un tratamiento que debe llevarse a cabo en conjunto. ¿Cuándo nos empezaron a considerar? Bueno, en la sleep medicine empezaron a hablar que no siempre un tratamiento era exitoso, hablando como médico. Entonces, los odontólogos empezaron a ver a los odontólogos para ayudarles al tratamiento en pacientes que tenían trastornos del sueño o pacientes que presentaban apneas obstructivas del sueño. ¿Cómo era que nosotros podíamos ayudar? Bueno, a través de un tratamiento que es la expansión rápida palatina, en donde implica una expansión, unas fuerzas ortopédicas, en donde la sutura palatina empieza a separarse y con eso disminuye la resistencia nasal y aumenta el volumen de las vías aéreas. Los odontólogos empezaron a darse cuenta que haciendo esta expansión rápida palatina podían lograr que se
cambiara la anatomía interna de la cavidad nasal y con eso también ayudar a los pacientes que respiraran de una mejor manera. Hicieron estudios a corto y a largo plazo. Después también los otorrinos se empezaron a dar cuenta y empezaron a hacer estudios sobre eso y decían que sí, efectivamente, se disminuía la resistencia nasal y ayudaba a incrementar el flujo aéreo. Y también la Academia de Medicina del Sueño empezó a hacer estudios y de igual manera decía que ayudaba y mejoraba el sueño, que mejoraba las vías aéreas, que ayudaba a reducir las amígdalas, las adenoides en los niños que eran respiradores nasales. Nosotros dentro del consultorio también evaluamos mucho lo que es la postura de la lengua. Como ya se habló, la lengua tiene una función muy importante dentro de la cavidad oral, y no solamente a la hora de deglutir, sino también en la postura. Muchos de los niños que son respiradores orales tienden a tener la lengua abajo, porque de esa manera pueden respirar con la boca. A la hora de tener la lengua baja, el maxilar comienza a colapsar. Entonces se hace más estrecho y cuando el maxilar colapsa, el tabique nasal muchas veces también se llega a desviar. Entonces es importante valorar en qué posición se encuentra la lengua, también para ayudarnos a dar una idea qué es lo que está pasando, no solamente a nivel dental, sino también a nivel de nariz y de vías aéreas. Algunas de las consecuencias, como ya habían mencionado, son estrechamientos en las arcadas. Las arcadas aparecen como en una forma de triángulo, tienen maloclusiones y desviaciones laterales, tienen el mentón retrógnata. Son pacientes que tienden a tener muchas caries y los papás siempre dicen, es que yo siempre lavo los dientes y voy siempre con el odontopediatra y le ponen flúor y la verdad es que de todas maneras el niño tiene muchas caries. En realidad, lo único que nos ayuda a nosotros a hacer la lisis de los dientes, pues es la saliva. Y los niños que tienden a respirar por la boca, tienden a tener boca seca. Y con ello, pues las bacterias actúan más y por ende los niños tienen mayor cantidad de caries. Aquí se puede ver la retrognasia mandibular, falta de crecimiento y de desarrollo. Como ya lo mencionó la doctora Luz, es bien importante valorar también el frenillo, porque muchas veces el frenillo es quien también impide que la lengua suba al paladar y de esa manera logre desarrollar el paladar de una manera adecuada. Entonces, hay un tratamiento en donde se hace el corte de frenillo, liberamos la lengua y no solamente es la liberación, sino también va acompañada todos los tratamientos con terapias miofuncionales. En odontología hay dos tipos de expansión. Una que es la dentoalveolar. Eso lo único que hace es que sí expande los dientes y se puede llevar a cabo a través de un aparato, como está en esta imagen. Es un tornillito, se va dando vueltas, dependiendo cada estomatólogo. Se hacen un promedio de 1 a 2 vueltas por semana y lo único que hace es la remodelación ósea de los dientes, en donde está en su mismo hueso. Y después tenemos lo que es la expansión rápida palatina. Este ya es un aparato modificado del protocolo de la doctora Alma Luna, en donde no solamente se trabaja con la expansión rápida palatina, sino al mismo tiempo se trabaja con la postura de la lengua. Es por eso que el tornillo está un poquito más enfrente y más bajo. En este aparato, con este aparato, se hace justo la separación, la disyunción de los dos huesos maxilares y con eso abrimos nariz. ¿Qué ventajas y qué desventajas hay? Dentro de la expansión rápida palatina, ahora hay una expansión que se realiza con microtornillos o microimplantes. Lo que sucede es que se obtiene una apertura mayor, más vertical de la expansión palatina cuando lo realizamos con microimplantes, pero eso va a depender mucho de la edad ósea de cada paciente. Cuando los pacientes son pequeñitos, entonces nosotros nos sostenemos de los dientes, se realizan fuerzas ortopédicas y con eso la fuerza ortopédica se lleva hacia la zona palatina y con eso se realiza la disyunción. En esta imagen se puede ver un poquito cómo funciona.
abre y se separa la sutura palatina y con eso, bueno, se vuelven más permeables las vías aéreas. Pero ¿qué pasa si el paciente ya está en un pico de crecimiento un poquito más grande y que tiene mayor resistencia ósea? Entonces, mucha de la fuerza sí se va a la sutura media, pero también tenemos un efecto secundario, que es que los molares o los dientes de donde estamos sostenidos se vestibularizan, es decir, obtenemos inclinación. Entonces, no solamente la apertura es propia de la sutura palatina, sino que también obtenemos espacio a través de que los dientes hagan expansión. Y ahí es donde entramos como en el estadio de crecimiento. ¿Cuál es la mejor forma de hacer una disyunción para mejorar vías aéreas? Yo les diría, si estamos en la fase 1 o 2, entonces se puede hacer bastante fácil, bastante bien, que es en la primera infancia, alrededor de los 3, 4, 5, 6 años, 7. Después, cuando el paciente ya está en alrededor de los 8 años, entonces empieza a disminuir un poquito la apertura y no solamente se hace la apertura a nivel de sutura palatina, sino que también tenemos un poquito de pérdida de apertura eh, y se va hacia los dientes. Y cuando el paciente ya pasó esas fases, es decir, en mujeres ahora estamos viendo que alrededor de los 9, 10 años ya la sutura está comenzando a fusionarse un poquito más, hay mayor resistencia y con eso no se obtiene una buena apertura. Es decir, se abre alrededor de 4 o 5 milímetros únicamente. Este es parte del tratamiento que realizamos con los pacientitos. Se hace un aparato que es Hyrax cuando son pequeños, cuando están en infancia temprana. Se hace la disyunción a través de este y se puede ver aquí en el centro cómo es la apertura que obtiene el paciente. En este espacio de aquí es donde se coloca la lengua y va trabajando la funcionalidad de la lengua, y estos que están aquí, bueno, ayuda a también estimular los labios superiores, porque si bien sabemos, los niños que son respiradores orales les hace falta mucho la parte sensorial, son niños que les cuesta trabajo texturas, son niños que les cuesta trabajo tener cosas en el paladar. Entonces, con eso empezamos a trabajar un poquito a que los niños empiecen a tener ciertas sensaciones. ¿Cómo podemos ver nosotros en radiográficamente la apertura? Bueno, nosotros anteriormente solamente evaluábamos cómo estaban los dientes, si tenían en buena posición, clasificábamos cómo venía el canino, si había suficiente espacio, si no, si los dientes iban a caber, pero realmente no hacíamos una disyunción palatina si los pacientitos o los niños no tenían una mordida cruzada posterior o una mordida cruzada anterior. Solamente en esos casos colocábamos Hyrax o unas máscaras faciales. Pero ahora, con este nuevo protocolo, nosotros verificamos también un poquito vías aéreas. Yo sé que no es el gold estándar una radiografía panorámica o una radiografía lateral, pero sí nos da una idea de cómo están los pacientes y de qué es lo que queremos hacer. Yo la realidad es que siempre mando a mis pacientes a previa valoración con el otorrino para que nos ayude y trabajemos en conjunto para poder empezar a desinflamar todo el tejido de adentro. Entonces vemos que el paciente pues tiene muy poquito espacio, que los dientes permanentes vienen de mayor tamaño, que al final es real que la carita crece, pero a partir de los 7 años ciertas partes de la cara ya no crecen. Entonces es importante ayudarlos porque los niños respiradores orales tienden a tener un retraso en el crecimiento o hipoplasia del crecimiento del maxilar. Entonces los dientes no caben. Muchas veces queremos resolverlo solamente con aparatología como los brackets o como una expansión dentoalveolar, pero no tomamos en cuenta la etiología del problema, qué causó que el niño no se desarrollara correctamente, qué fue el inicio de todo esto. Entonces, bueno, podemos observar que los cornetes aquí en la radiografía pues están inflamados, que no hay tanto aire en
en los senos maxilares, que no hay espacio para erupcionar de los dientes. Y entonces es ahí donde colocamos el disyuntor y aquí se puede ver la disyunción. Si bien no es una tomografía, sí nos da una idea que hubo una disyunción, que aumentó el espacio de la fosa nasal, que empieza a haber aire dentro de los senos nasales y con esto, bueno, también los dientes se empiezan a acomodar. Nosotros decimos que los dientes inferiores o la mandíbula siguen mucho al maxilar superior. Es por eso que trabajamos con el problema donde hubo hipoplasia, no desarrolló la parte de arriba, la parte inferior tampoco desarrolla. Si nosotros expandimos y hacemos que el paciente tenga una buena colocación de la lengua, un buen sellado labial y que logre respirar por su nariz, entonces podemos hacer que el paciente no necesite después mayor tratamiento porque sus dientes van a empezar a acomodarse por sí solos. Aquí hay otro ejemplo en donde igualmente el pacientito venía con cornetes bastante inflamados. No siempre se salvan de la cirugía. Yo platico muchísimo eso con mis pacientes. Este aparato no es la magia, no es la mayoría, no es magia, no es la maravilla, pero sí ayuda a que el niño empiece a respirar mejor. Si a este aparatito nosotros le ayudamos con otorrino a través de ya sea sprays nasales, esteroides o a través de cirugía en caso de que sea necesario, entonces sí logramos una mejoría real a largo plazo. Y bueno, aquí está nuevamente la disyunción, se puede ver la separación de los dientes anteriores y cómo empiezan a acomodarse después los demás dientes para una mejor erupción. Después pedimos también una radiografía lateral de cráneo en donde igualmente anteriormente solamente veíamos, ok, este paciente tiene hipoplasia del maxilar, está teniendo un crecimiento vertical, sus vértebras, la curva de las vértebras está más acentuada y generalmente yo les mencionaba sobre la postura de los pacientes. Cuando los pacientes llegan jorobaditos es porque están buscando aire, entonces su cuerpo se adapta. Una paciente me decía, bueno, pero yo he vivido toda mi vida así y no estoy muerta y esto no es debido a muerte. En realidad yo les digo, no, esto no es debido a muerte. El cuerpo se adapta, pero se adapta de una manera inadecuada y esto a largo plazo tiene consecuencias. Los pacientes tienen problemas, como ya lo habían mencionado, a nivel sistémico. Esto es calidad de vida, darles a los pacientes que respiren mejor. Y sí se puede ver entre esta radiografía que tiene aquí adenoides, amígdalas, aquí el espacio más oscurito que es vías aéreas y nuevamente no es un gold estándar, pero sí nos da una idea de cómo está el paciente. Sí mejoran y mejora la postura del paciente. Al poder respirar mejor, mejora la postura del paciente, mejoran vías aéreas. Incluso se empieza a ver cómo se está formando de una mejor manera senos maxilares, la mandíbula ya no está tan curva en esta parte, está creciendo totalmente vertical y aquí la mandíbula empieza a redireccionar su crecimiento. Aquí en esta tomografía, bueno, de igual manera se puede observar el paso del aire aumenta, aquí se ve la disyunción palatina que hubo, el espacio, se hace alrededor de 5 o 6 milímetros. Si nosotros expandemos alrededor de 12, logramos 8 milímetros y depende de qué tan colapsado está el maxilar, es donde nosotros empezamos a tomar decisiones sobre cuántos milímetros, sobre cuál sería mejor, si es mejor este aparatito o en niños que ya están en un estadio de crecimiento más avanzado, tomamos la decisión de colocar este otro aparatito que es un disyuntor asistido a través de microimplantes. Este es un Hyrax modificado, más o menos puede tener 2, 4 o 6 microtornillos dependiendo del estadio en el que la sutura palatina se encuentre. Se insertan los microimplantes de manera bicortical y los nuevos artículos mencionan que es mejor cuando es tricortical. La fuerza de expansión va directamente al hueso basal y esto hace que la disyunción sea más
ósea y no tengamos el efecto secundario de la expansión dentoalveolar de los molares. Hay reportes hoy en día, anteriormente se hacían las disyunciones en adultos a través del SARPE, que era asistido quirúrgicamente. Hoy en día hay un poco de debate entre ortodoncistas y maxilofaciales entre si se puede hacer la disyunción solamente con microimplantes o no. Particularmente yo, las personas como de mayor edad que he atendido son alrededor de 35 años, donde he logrado las disyunciones bastante efectivas. No me he metido en pacientes más adultos, pero bueno, hoy en día hay muchos doctores que sí lo hacen en pacientes más adultos, que utilizan un dispositivo diferente. Aquí en México todavía no está, pero sí se hacen las disyunciones en personas más adultas. Es un poquito invasivo, pero menos invasivo que una cirugía. Y les pongo porque me pasó muchas veces que yo hacía la disyunción en mis pacientes y dentalmente lograba mucho por el efecto que tenía, pero cuando hacíamos una radiografía panorámica o una radiografía oclusal donde podíamos ver la apertura, a veces era muy poquito lo que lográbamos por la resistencia ósea. Entonces, un doctor empezó a colocar este tipo de aparatología. Algunos autores algunos autores mencionan que esto causa un poquito de inflamación en el paladar. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha utilizado estas placas que son de acrílico en paladar, en ortodoncia, y el manejo solamente se utiliza mientras se hace la disyunción. Solamente lo utilizan alrededor de 1 a 2 meses y los pacientes no tienen tanto problema, se logran las disyunciones muy bien, es bastante más cómodo. Y esta pacientita particularmente era una chiquita de 9 años en donde empecé el protocolo con el otro aparatito y ella iba en una fase avanzada de apertura del tornillo y yo no lograba la disyunción y le propuse a la mamá ponerle este tipo de aparato. Ella accedió y después, bueno, se logró una buena apertura y con ello, bueno, ella tenía el tabique desviado. El otorrino que me remitió esta pacientita me dijo que el tabique también había mejorado muchísimo su posición porque hace un efecto, el paladar cuando está un poco profundo, a la hora de que nosotros expandimos, el paladar también desciende y con eso, en niños que el tabique todavía no se ha osificado, el tabique tiende a enderezarse un poquito. No siempre se logra todo y muchos pacientitos también se tienen que operar cuando son mayores con los otorrinos, pero bueno, sí les mejoramos temporalmente vías respiratorias. El protocolo: se colocan los microimplantes, se dejan un poquito activados porque tienen que tener una fuerza para que tengan una mejor adherencia en el hueso. Después se coloca se hace la disyunción. Hay algunos autores que están manejando ya los disyuntores de esta manera. Yo la verdad los probé, no me gustó tanto porque no vienen así. Uno trabaja sobre un disyuntor convencional y es soldado. Y después está que es el MARPE, es para pacientitos ya más adolescentes. Este chiquito también tiene 9 años, tenía el paladar muy profundo y tenía el paladar en forma ojival. Se le colocó primero el disyuntor de niños y no habíamos logrado mucha apertura. El otorrino me pidió que hiciéramos una mejor disyunción y entonces, de igual manera, le dije a los papás, platiqué con ellos y realizamos la disyunción a través de los microimplantes. Y aquí, bueno, no tengo la foto con el disyuntor, aquí ya está en una fase de retención porque obviamente necesitamos que esos microimplantes estén en posición, en contención alrededor de 3 meses más, una vez que se logra la expansión. Y bueno, se puede apreciar que realmente no tuvo mayor problema en la mucosa, los tornillos siguen ahí y el pacientito cambió su arcada de una arcada
completamente triangular, con una bóveda palatina bastante profunda, y aquí el paladar desciende, y con eso mejoramos también un poquito el tabique nasal. Y bueno, yo les diría, los ortodoncistas jugamos un rol fundamental en el equipo que colabora en el crecimiento del niño para mejorar su calidad de vida. Y por esto les puse las fotos de los niños, porque en realidad hoy en día me dicen mucho que soy odontopediatra. No soy odontopediatra, pero hoy trabajo mucho con niños desde chiquitos, porque el cambio, cuando nosotros los trabajamos entre más pequeños, pues mayor el cambio. ¿Alguna pregunta?